Buenos días, Verónica. Buenos días, Jorge. Un honor enorme estar con ustedes y un saludo cordial a todas las personas que nos escuchan. Veíamos su participación, muy buenos días, estimado Ramiro, la participación de usted y de un equipo entre abogados, abogadas, pobladores también de la nacionalidad guaraní, de la Amazonía ecuatoriana, que llegaron hacia un momento histórico para el país, porque ya la presencia en la audiencia ante la Corte y sentarle al Estado ecuatoriano, no al gobierno ecuatoriano, a los diferentes gobiernos que han pasado por la administración del Ejecutivo, justamente para esta demanda de derechos, ¿cómo nos podría establecer justamente, porque es histórico esta audiencia a la que ustedes acudieron hace varios días? Gracias, Jorge. Efectivamente es histórico. Es la primera vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a conocer un caso sobre pueblos indígenas en aislamiento. Y el hecho de que haya sido en Brasil fue importante, porque Brasil tiene la mayor cantidad de pueblos aislados y se calcula además la mayor población. Se calcula que hay en la Amazonía más o menos entre 150 y 200 pueblos en aislamiento y Ecuador tiene dos de esos pueblos. Y creo que fue importante y era un mensaje simbólico porque Brasil está depredando la Amazonía. El presidente Bolsonaro está promoviendo actividades extractivas con una intensidad inimaginable. Y también creo que es un mensaje no solamente para ellos, sino para todos los países que tienen pueblos en aislamiento, todos los países que compartimos la Amazonía. Si la Amazonía actualmente se está conservando, es precisamente por la existencia de estos pueblos. Estos pueblos están resistiendo, pero de forma, me parece a mí, exasperada y honrando con sus vidas la defensa de la Amazonía que nos sirve a toda la humanidad. Si ustedes miran la historia de lo que ha sido el territorio ancestral guaraní, desde el primer contacto que tuvieron los guaraníes en el año 59 por el Instituto Lingüístico de Verano, hasta ahora, que siguen muriendo, digamos, y enfrentándose con sus lanzas a las multinacionales, al ejército, a las empresas estatales petroleras, a los colonizadores, me parece que están dando un ejemplo de varias cosas. Una de estas es de resistencia, otra es la de que se puede tener un mundo y una forma de vida diferente y posible. Fíjense, los pueblos en aislamiento son personas que desafían nuestra imaginación, viven con la naturaleza, viven de la naturaleza, viven sin teléfono celular, viven sin toda la tecnología que estamos teniendo y están tratando de enseñarnos una forma de vida que creo que es a la que debemos ir porque estamos devastando el territorio. Entonces, la audiencia era sobre los derechos específicos de este pueblo. Y quizás el énfasis que se intentó poner fue que ese territorio que está siendo usurpado, despojado y que les están desplazando de forma forzosa, ese territorio tiene que ser respetado. Y la principal amenaza que tienen es la extracción petrolera. Ahora ustedes van a ver que estamos en Ecuador tratando de explotar y el presidente ha dicho que va a explotar hasta 500,000 barriles Uh-huh. de petróleo y se está explotando el bloque 31 y 43 que está, digamos, uno de los pozos a pocos kilómetros de la zona intangible. Entonces, esto es lo que estamos tratando de decir, que la selva y la vida de estas personas es más importante de esa mirada tan a corto plazo que es la explotación petrolera. Eso es, creo que el mensaje que intentamos dar en la audiencia. Ahora, Ramiro, y justamente tú señalabas el caso de Brasil, donde se conoce de manera pública, digamos, la muerte, el exterminio de varios pueblos en aislamiento voluntario por las presiones justo de grupos petroleros, de la madera. Y acá en Ecuador, la sentencia, la audiencia, perdón, de los pueblos en aislamiento voluntario es por un proceso justamente de masacres sucedidas en el 2003, 2013, varias. Y acá el Estado ecuatoriano, una de las primeras versiones era que más o menos casi que era un enfrentamiento tribal, un enfrentamiento de pueblos
pueblos ahí prácticamente, digámoslo así, ignorantes, por no decir otra palabra, y básicamente casi que les echaba la culpa a ellos y, digamos, se lavaba las manos también de su responsabilidad. Pero finalmente, ¿cuál es esta responsabilidad y cuáles finalmente fueron las razones justamente de estas masacres? El gobierno está sosteniendo dos tesis. La una es que efectivamente es un enfrentamiento entre pueblos guaraníes, y la otra es que el petróleo es inocuo y que además se respetan los estándares ambientales. Si uno mira las masacres, y básicamente hemos tenido dos masacres comprobadas, la del año 2003 y la del año 2013. En el año 2006 hubo posiblemente una masacre, pero no se pudieron encontrar los cuerpos ni tampoco hubo una investigación adecuada. Pero la del año 2013 es muy decidora, porque no sé, y me permito recordar, había dos ancianos que se llamaban Ompure y Buganey. Ompure no podía vivir tampoco en la ciudad y él cada vez se internaba más hacia la Amazonía. Él era quizás una de las últimas personas que tenía contacto con los pueblos taromenane. Y entonces cuenta Ompure, y esto uno puede encontrar incluso en un video en el YouTube, cuenta Ompure que los taromenane le decían y le pedían a él que pare ese sonido y ese ruido y que pare en el fondo la extracción petrolera, cosa que Ompure no podía hacer. Y parar, digamos, ese ruido ensordecedor en la Amazonía significa, por Dios, no espanten a los animales, no destruyan el bosque. Y Ompure fue lanceado. Esto pasó en el año 2013, fue lanceado por los taromenane, y la familia de Ompure, digamos, salió después de un mes. Esto es súper importante porque la Fundación La Vaca cuenta, y además en un libro de Cabo de Villa y Milagros de Aguirre, que se llama Las Masacres Ocultadas, ellos cuentan que escribieron al Estado, a varios agentes del gobierno, a varios ministros, y decían, por Dios, paren esto, compensen a estas familias para que no entren a masacrar. Se están armando. Entonces el gobierno sabía y tenía la obligación de prevenir esta masacre. Y la familia entró, esta familia de guaraníes de Ompure, entraron y mataron alrededor de 30 personas. En el libro La Masacre Ocultada ustedes pueden encontrar incluso un recuento con fotos de todas estas cosas que circularon. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la responsabilidad del Estado frente a estas masacres? Son varias. La una de esas es, no debe expandir la frontera petrolera, porque la frontera petrolera, mientras más se expande, genera presiones territoriales en el pueblo guaraní y en los pueblos taromenanes y tagares. La una. La otra es que los tagares y taromenanes son pueblos en aislamiento que responden y están defendiendo su territorio con las lanzas. Y lo que tiene que hacer el gobierno es prevenir futuras muertes con los que está en reciente contacto. Si uno mira el territorio guaraní, ¿qué es lo que les hemos entregado y qué vida les estamos dando a los guaraníes que son de reciente contacto? Tienen dependencia petrolera, están, digamos, víctimas del alcoholismo, hay prostitución en esos lugares, se está talando la selva, están dependiendo de las petroleras porque han perdido su capacidad de cazar, recolectar y pescar en la selva. Esto le queremos dar a los tagaeri y taromenane. Entonces a mí me parece que lo que estamos llevando de Occidente es sacando el petróleo, destrozando la Amazonía y quitando formas de vida que son muy aleccionadoras para un mundo en donde cada vez, digamos, es más difícil combatir el cambio climático, y necesitamos otras formas de vida que no sean tan entregadas al consumo y a la vida material. Y esto es lo que nos enseñan los tagari y taromenane. Ramiro, y tú en la presentación, la veíamos en la Corte Interamericana, pedía que se entregue el título de propiedad a las nacionalidades, incluso tomando en cuenta el recorrido comprobado que hacen en la circulación en el territorio. Este reconocimiento del territorio ancestral, que no lo digamos, justamente ahora en Quito lo estábamos conversando, hay una disputa en la ciudad con las comunas, no hay una comprensión de qué es un territorio ancestral, y cuando lo vemos algo alejado, algo incluso que se lo ha mitificado en la Amazonía, ¿no es cierto? Hace poco es que comienza a exigirse mucho, con mucha más fuerza, este tema del reconocimiento del territorio ancestral. ¿Cuál fue el pedido ante la Corte Interamericana en este sentido? En algunos casos es difícil determinar los territorios ancestrales, porque muchos pueblos indígenas se han desplazado de sus lugares
tradicionales y han hecho su vida cultural en otros. El caso de los Tagaeri Taromenanes es absolutamente ejemplificativo de cómo se ha despojado el territorio de un pueblo en tan poco tiempo. Y a mí, yo siempre pienso que cuando uno recuerda la historia de la conquista española y todo lo que fue la usurpación, el despojo, la evangelización, nosotros reproducimos, los ecuatorianos y ecuatorianos reprodujimos eso en los años 50. O sea, no es ni una generación en donde les despojamos y reprodujimos las mismas estrategias de conquista, fuerza y evangelización con un pueblo que estaba, digamos, viviendo en armonía con la naturaleza. Entonces nosotros estamos pidiendo que ese territorio que fue disminuido hace apenas 50 años se trate de devolver lo más posible. Y entonces cuando uno mira el territorio guaraní, ustedes van a ver ahí más de 18 bloques petroleros. Tienen ahí un área de protección ambiental, que es el Parque Nacional Yasuní, que resultó no ser un área de protección, por lo que pasó en el año 2013, que pidieron autorización, declaración de interés nacional, y se está explotando el petróleo otra vez. Y luego tenemos el parque, la zona intangible Tagaeri Taromenane, que no está titulada a los pueblos en aislamiento. Nosotros pedimos varias cosas. La una, de la zona intangible Tagaeri Taromenane, que se titule a nombre de esos pueblos y de los demás que puedan aparecer. Ahora se está hablando en la Amazonía de los Ducagaeri, que es otro pueblo que está apareciendo en la zona oriental de la zona intangible. Pedimos que el Parque Nacional Yasuní, que es ahora una zona de protección ambiental, tenga derechos territoriales, tanto el pueblo guaraní como el pueblo Tagaeri Taromenane, y que todo lo que hace más de 50 años era territorio ancestral, o sea, todo lo que es Napo y Curaray, se declare como zona de paz, porque ahorita es una zona de violencia y es una zona de ilegalidad y de muerte, y esa zona debe cambiar a una zona, primero, de derechos, de ejercicio de derechos, tanto de los colonos y de los pueblos que ahora se han asentado ahí, que son Shuar y Quichuas, en lo que se conocía antes como la Franja Roja, o en la zona norte del Parque Nacional Yasuní, que ya es zona quichua, que sea una zona donde el Estado haga esfuerzos positivos y haga esfuerzos reales de hacer un Estado intercultural en esa zona donde hay tráficos ilegales, donde hay masacres, donde cuando la Constitución dice que no se puede explotar petróleo, cuando un aislado lo que hacen es, para no dejar de explotar petróleo, lo que hacen es matar a los aislados. Entonces esto es lo que estamos pidiendo, zona de paz, mayor titulación y respeto a los derechos territoriales de los Tagaeri Taromenane. Ahora también otra pregunta, Ramiro, es el día de ayer las mujeres guaraní, una asociación de mujeres guaraní, dio una rueda de prensa un poco, digamos, criticando la exposición de Conta, una de las niñas sobrevivientes de justamente la masacre del 2013, y ellas, digamos, un poco cuestionaban que esta adolescente estuviera en la audiencia de la Corte Interamericana, además, digamos, exponiendo su situación, pero además el lugar donde se vive. ¿Por qué ustedes desde la audiencia, como representantes, abogados de los pueblos en aislamiento, vieron necesaria que se escuche justamente el testimonio de Conta? Es que ahí hubo, lo que pasa es que hubo dos representaciones, una que estaba representando a los pueblos en aislamiento, y hubo una muy específica sobre Conta, que está en un poblado que se llama Bameno, y en una comunidad clánica que se llama Baiguaueri. El problema que hubo, me parece a mí, es que uno de los efectos de la masacre del 2013 fue que 2 niñas fueron sacadas de los pueblos Tagaeri. Una de esas niñas fue Conta. Y creo que esta representación de Conta, digamos, al final, nosotros lo que creíamos es que debía promover los derechos de las mujeres niñas Tagaeri Taromenane, y acabó, digamos, teniendo pretensiones territoriales. Entonces, lo que pasó con las mujeres amazónicas o las mujeres guauranis fue que estaban pidiendo que la integridad del territorio y que el territorio no se divida entre clanes familiares. En la audiencia, digamos, se trató de desviar la atención en lugar de las masacres en las niñas, y el Estado intentó
desviar la atención, en lugar de todo el territorio Guaurani, Tagaer y Taromenane, de desviar solamente a lo del bloque 31 y 43 y afirmar, digamos, que hay estándares de medio ambiente. Pero la discusión era mucho más compleja. El problema de Conta y de Daboca, que es la otra niña, es un problema que hay que, digamos, que hay que estudiarlo, hay que meditarlo, hay que proteger a esas niñas, y me parece que ahí hubo como muchos manejos inadecuados por parte del Estado. Ustedes recordarán, por ejemplo, cómo le sacaron a Conta con helicóptero a la violencia, le llevaron al Coca, después le entregaron a otra familia, no se miró cómo es las tradiciones y las costumbres ancestrales de los pueblos guauranis, y ahí hubo una intervención inadecuada por parte del Estado. Entonces, si uno mira toda la historia de los guauranis en los últimos 50 años, es error y contraerror del Estado ecuatoriano, usurpación del territorio, impunidad en relación a las muertes y asesinatos. No hay ningún funcionario, ni de empresa pública o privada, que haya sido siquiera investigado por toda esta historia de muerte, violencia y ocultamiento de los pueblos en aislamiento. A ver, pero y esto, Ramiro, es que nos llama la atención porque ahí justamente se requiere más información, porque a toda la audiencia se la pone en un mismo saco, y quizá puede ser un error, incluso desde los medios de comunicación, de establecer a toda la audiencia en un mismo momento, porque ayer vemos declaraciones, y acá tiene un trasfondo también justamente del tema de territorio, tiene un trasfondo político, pero me refiero de derechos, en donde las mujeres guaraní hacen esta denuncia, incluso del uso de la niña, de un presunto como uso de la niña adolescente Conta en esta audiencia. Entonces, ¿cómo nos quedamos? ¿Cómo quedará justamente la sentencia en la Corte Interamericana? Tú nos hablas de desviar un poco la atención sobre las masacres, los derechos colectivos, el territorio, hacia esto específico que ha sido también la presencia, el testimonio de una adolescente desde la Amazonía. Yo siento que la Corte Interamericana llevó mal la audiencia en la primera parte, porque debió haber puesto el testimonio de una persona que hable sobre la cultura guaurani y sobre las masacres. Y acabó poniendo y escogiendo a una persona que hable sobre una niña y sobre un hecho puntual de una de las masacres. Esto a mí me parece que fue un problema. Nosotros peleamos porque Alicia Cahuilla sea la persona que testifique, y acabó testificando la persona que está cuidando a Conta, que es Penty. Y ahí, por ejemplo, hubo una reducción del problema. La otra cosa que creo que la Corte no debió haber aceptado es aceptar un perito por parte del Estado que hable sobre los estándares ambientales de 2 bloques petroleros, cuando lo que se estaba discutiendo era, digamos, toda la afectación ambiental que ha producido la explotación petrolera y todos los derrames que ha hecho en todos los ríos del territorio guaurani. Se redujo a un aspecto puntual del territorio guaurani y a un aspecto puntual de una sobreviviente de una masacre. Entonces a mí me parece que haber escogido esos 2 testimonios, la mañana de la Corte, me parece que fue una reducción de la complejidad de los hechos. Luego, si uno mira los tiempos que tiene ahí los abogados para explicar esta historia y explicar las historias, nosotros alegamos las masacres del 2003, 2006, 2013, violación al artículo que reconoce el derecho a la vida. Tratamos de hablar también sobre la impunidad. Hay decenas de juicios administrativos, jurisdiccionales, constitucionales, todos han acabado con impunidad y archivados la gran mayoría. Todo el tráfico ilegal de madera que se produce ahí, no hay un solo investigado. Y entonces a mí me parece que esto para mí fue un poco frustrante, el sentir que la Corte escogió muy mal el testigo y el perito, y no pudimos tener una visión general de la riqueza de la cultura guaurani y también de las miserias a las que les hemos llevado a quienes nos contactamos por el petróleo. Entonces a mí me parece que el tema es muy complejo. Yo creo que muy pocos ecuatorianos y ecuatorianas tenemos la sensibilidad y también la curiosidad por conocer la historia, no solamente de la Amazonía, sino de este gran pueblo que en la tradición hasta tenemos un equipo de fútbol que se llama Aucas, el famoso Aucas, era, digamos, estos indígenas que defienden sus tierras
estos salvajes que les consideramos nosotros de forma tan despectiva y que tienen tanto, Jorge y Verónica, que enseñarnos, no solamente a los ecuatorianos, sino como civilización. Se puede otro mundo posible, se puede un mundo sin capitalismo. Y en ese marco, Ramiro, ustedes tienen estas semanas, cerca de un mes justamente, para ampliar, para generar aclaraciones, complementar la participación en la Corte. ¿Qué esperan al cierre? Justamente ya cuando se dé la sentencia que se establezca desde la Corte Interamericana, que como habíamos dicho, generaría un precedente jurídico ante los derechos, no solo de Ecuador, sino de la región. Efectivamente tenemos que analizar todas las pruebas que se presentaron por parte del Estado y por parte de toda la comisión y todos, y este es un análisis. Nosotros, digamos, si tendría que sintetizar cuáles son las principales pretensiones, yo diría, la una es que el territorio vasto y prístino es importante para la sobrevivencia de los pueblos en aislamiento. La segunda es que toda presión extractiva, en particular del petróleo, es una amenaza y que puede llevar a la extinción de los pueblos en aislamiento. La tercera es que el aislamiento debe entenderse como un rechazo a toda actividad extractiva. Y yo creo que la tercera y última es que la sobrevivencia de ese pueblo depende y es responsabilidad del Estado ecuatoriano. Ramiro, muchísimas gracias por esta entrevista. Estaremos pendientes de lo que siga sucediendo con esta audiencia y sobre todo de la sentencia que esperamos que ya llegue a finales de año. Muchísimas gracias nuevamente. Muchísimas gracias, un buen día.